Sí, esa letra fantástica que es la C. Yo decía ayer que la C es comunicación, que la C es corresponsabilidad, que la C es comprometernos. Hay muchas, le podemos dar muchas vidas a la C para lograr la transformación que la agricultura y nuestra sociedad o la sociedad del continente requiere. Así que se respira vida, acá se respira vida. Bueno, justamente aquí en el marco de este congreso, usted que es médico veterinario, se le ha dedicado, a diferencia de otros años, todo un eje temático a la actual situación de la ganadería, la emisión de carbono y la diferenciación de la ganadería argentina a pasto. ¿Esto se ve en el mundo? Se ve en el mundo y hay acusaciones feroces y sin sentido contra la ganadería, sin ponerse a pensar que, bueno, en primer término, la ganadería ocupa zonas marginales que ningún otro rubro productivo puede ocupar, que la ganadería está en un proceso muy profundo en búsqueda de mayor eficiencia, que la ganadería muchas veces está vinculada a pequeña producción y sobre todo, por ejemplo, en Centroamérica, donde ese pequeño ganadero tiene sus 20 vaquitas, que son su garantía para acceder a créditos, o la necesidad de repente de carnear una vaca si su hija cumple 15 años y quiere hacer una fiesta. Y por supuesto, cuando hacemos la medición de ese ecosistema donde está la vaca sobre la pastura, reconociendo que la vaca no genera anhídrido carbónico, lo que hace es lo toma, lo transforma en metano, un metano que se reduce, que se descompone en 10 años. Entonces, alguien hizo mal los números y no estoy juzgando con qué intención, pero en todo caso llegó la hora de poner a la ganadería en el lugar que se merece, y desde Argentina ya hay estudios concluyentes, y para todo el Mercosur también, donde cuando se hace ese balance sistémico, resulta que en lugar de generar débitos generamos créditos de carbono. El tema es llevarlo a los foros internacionales, defenderlos y que nos escuchen. Muchas veces hacen oídos sordos frente a planteos que son diferentes, pero tenemos que actuar con firmeza y para eso está el ICA. Justamente, ahora vamos a ir con las líneas de trabajo para con el ICA, pero también quiero consultarle sobre algo que también se habla mucho en este congreso. Se le ha dado mucha importancia al último eslabón de la cadena alimenticia, al consumidor. Usted hace mucho tiempo que trabaja con ese concepto de una salud, One Health, pero se decía aquí el consumidor es demandante, es exigente, interpela la producción. ¿Cómo ve toda esa tendencia desde el rol de la producción? Sí, estamos en este momento aceptando un enfoque sistémico que es desde la producción al consumo. Yo le doy toda la importancia que el tema merece en cuanto a que el consumidor es el que tracciona las cadenas, y muchas veces lo primero que debemos preguntarnos es para quién estamos produciendo y qué están demandando los consumidores. De todas maneras, yo enfatizo que para producir alimentos saludables se necesitan zonas rurales prósperas. Si no tenemos zonas rurales prósperas, con productores sobre el suelo, sobre la tierra, teniendo bien a sus familias, porque un productor que ve que su familia, sus hijos, no pueden estudiar o no pueden tener acceso a salud, ahí se acentúa un círculo vicioso en donde con la falta de rentabilidad se degradan los suelos, y acá estamos con el tema de una salud. Se contamina el medio ambiente, el productor tarde o temprano sale de su entorno rural, y ahí cuando pasan de productores a consumidores se agrava un problema muy serio, porque terminan más tarde o más temprano yendo a los centros urbanos, a otros países, y ahí es cuando esa agricultura no da respuesta, y por eso que tenemos que plantear, siempre trabajar desde la base, desde la ruralidad, para prestar cada vez más atención a lo que quieren los consumidores. Usted ha iniciado una nueva etapa, a partir del año pasado, frente al ICA. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que está llevando adelante? Y algo que le pregunto desde lo particular, ¿existen dificultades en poder trabajar en lo que entiendo que son realidades tan heterogéneas de los países que integran el ICA? Sí, en realidad el año pasado asumí mi segundo mandato. Exacto. Me habían elegido en el 2017, un primer periodo, y ahora
estoy transitando el segundo periodo. Nuestro continente es muy heterogéneo, hasta el punto que, por ejemplo, los países agroexportadores, si pongo el caso de Brasil o Argentina, por cada dólar importado generan 10 dólares de exportaciones. En el Caribe, por cada dólar importado, se generan nada más que 3 centavos de exportaciones, o sea, nada. Pero esa heterogeneidad lo que nos da es un espacio de complementariedad. Y aquí planteo un problema que tiene nuestro continente, que de todo lo que exportamos, solamente un 14% es comercio intrabloque en nuestro continente. En Europa, el 65% de lo que exportan es comercio intrabloque. Entre Estados Unidos, Canadá y México, del 100% de lo que exportan, un 45% vuelve. Entonces, nosotros tendríamos que ser más pragmáticos, más solidarios y ayudarnos, por ejemplo, a los países caribeños que importan, tienen que importar el 80% de lo que consumen, y ahí tendríamos que ayudarnos mucho más nosotros. Claro que tenemos problemas de transporte de nosotros, de logística. A veces las aduanas, y pongo ejemplos en países fronterizos, tienen diferentes formularios, diferentes horarios. Entonces, tiene que haber un esfuerzo de integración a nivel continental para poder mejorar los niveles de seguridad alimentaria en nuestro continente vía el comercio, que es algo fundamental para la seguridad alimentaria. He visto que en todos estos años también ha tenido un fuerte desarrollo el tema de la mujer rural dentro del ICA, con muchas presentaciones, como usted lo decía, con realidades diversas, pero me gustó mucho que, voy a utilizar una metáfora, se salían del lugar común de la China con 2 trenzas, y se plantea a la mujer rural como una gestora, como una hacedora, desde la veterinaria, la empresaria, la agrónoma, o la que gestiona su propio espacio. ¿Es una línea de trabajo? ¿Es absolutamente prioritario? Yo creo que debemos hacer autocrítica de que la agricultura es un sector machista, o lo ha sido por lo menos durante mucho tiempo. Hay que visibilizar el trabajo de las mujeres como jefas de hogar, liderando establecimientos productivos. En muchos casos no tienen acceso al crédito por el simple hecho de ser mujer. También no tienen acceso, en los países de menor desarrollo relativo, al tema de las tecnologías. Entonces, el próximo 22 de agosto estamos haciendo la 4ª conferencia de mujeres ministras del continente, y ahí vamos a tener a la ministra de Perú, a la ministra de Colombia, seguramente a las viceministras de Canadá, de Estados Unidos, para discutir cómo dar vuelta a esta página, para que haya leyes y marcos normativos más fuertes, y para que la ruralidad tenga también cara de mujer. Son muchas mujeres que a veces, como son las más capacitadas, las que están mejor formadas, mejor educadas, se van primero. Entonces se produce una masculinización en algunas zonas rurales, y todo eso tendría que ser revertido y darle a la mujer realmente el rol que merece, y por eso el ICA le está dando mucha atención a este tema. Manuel, usted está residiendo en Colombia. En Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica, en el corazón de Centroamérica, un país siempre verde, que respeta las instituciones. Los invitamos a que conozcan la sede central del ICA, porque hemos montado un concepto de un ICA de puertas abiertas. Recibimos aproximadamente unos 10.000 visitantes al año, sobre todo chiquitos de las escuelas, a los que les metemos la noción muy fuerte de una agricultura intensiva en conocimientos. Entonces, todo lo que sea realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, robótica, todo se los estamos transmitiendo, porque necesitamos que haya una nueva generación de jóvenes que tomen la posta y que ayuden en esta transformación de los sectores, de los sistemas agroalimentarios, que es tan importante. Se lo preguntaba porque, independientemente del color político que tenga quien sea la próxima gestión de gobierno, la Argentina está pasando por un año electoral, algo muy importante porque estamos viviendo en una democracia, lo cual es positivo siempre desde donde se lo mire. Mirándolo desde Costa Rica y como un hombre involucrado de siempre con la academia, con el campo, ¿qué cosas serían primordiales, no importa el color político que tenga la próxima gestión, y medidas que deba adoptar para que la Argentina pueda integrarse, para que la Argentina pueda crecer? Hace años que no crecemos en materia agropecuaria, y Brasil sí, por ejemplo. Sí, primero tenemos que entender el escenario internacional, donde hay una crisis realmente muy fuerte.
pero esa crisis nos está indicando que hay oportunidades. Y esas oportunidades pasan por una agricultura que sea eje de una estrategia de desarrollo sostenible. Recién participaba en un evento sobre bioeconomía. La bioeconomía es el gran puente entre la producción y el medio ambiente. Y en el interior. Absolutamente. Rejerarquizando todos los territorios rurales. Una vez leía a un autor brasileño que decía que Brasil es un país que tiene un inmenso pasado por delante. Y yo creo que el continente tiene un inmenso pasado por delante y quizás Argentina no es la excepción. Entonces el planteo es, bueno, vamos a darle a la agricultura. Yo creo que hay un problema de autoestima. Necesitamos volver a jerarquizar el tema de la agricultura para que sea un sector fundamental. Lo cual no quiere decir que otros sectores no lo sean. Podemos capitalizar oportunidades con el litio, bueno, todavía con la energía fósil, pero sabemos que tenemos que ir hacia una economía circular. Argentina es un país que tiene enormes oportunidades, tenemos que darnos cuenta de eso y trabajar en esa dirección, siempre con políticas de mediano plazo, y los resultados van a estar a la vista.